Ok. Entonces, preparando la dimensión para el Getsemaní, que es el tema que tenemos dispuesto para el día de hoy. Ya hemos relatado o brindado algunos otros temas relacionados al Getsemaní o la situación de Getsemaní. Y la semana anterior hablamos en el caso de sabiendo que viene un Getsemaní. Entonces, si ya sabemos que viene algo, nosotros deberíamos prepararnos para eso que viene. Por eso dice la Biblia, el sabio ve de lejos del mal y se aparta. O también la Biblia menciona acerca de las hormigas, que ellas preparan su alimento para el invierno. Entonces se están preparando porque ya saben que algo viene. Entonces la idea del día de hoy es hablar de eso, ¿verdad? De hablar de que, basado en el tema anterior, por supuesto, que fue algo que hablamos, de que Dios nos va a hablar que puede venir un Getsemaní. Dios va a hablar que va a venir una situación que puede ser sumamente difícil, como en el caso de Jesús y la cruz, que es inclusive esta situación difícil puede manifestar o provocar que nosotros seamos crucificados juntamente con Cristo, pero que previo a que se manifieste eso, porque claramente son cuestiones difíciles, que es necesario estar preparados espiritualmente para poder sobrellevarla, nos provee Dios de un Getsemaní, es decir, de un tiempo de oración, de preparación, de entrega de voluntad, de fortalecimiento y todo lo que hemos visto relacionado al Getsemaní cuando Jesús entra en ese punto, inclusive que otras personas nos puedan ayudar a la intercesión. Porque después de ese tiempo de Getsemaní, ese tiempo de preparación, ese tiempo de ungimiento, va a venir el otro tiempo donde van a comenzar a caer las cosas, como algunos mencionan, a través del aire o de la nada, ¿verdad? Que de repente vemos, hay personas que pasa una cosa, pasa otra y pasa otra, y dice, ¿cuándo se acaba esto? Y es parte también de lo que, por ejemplo, le pasó a Job. Job vemos que, aunque él presentaba holocaustos y todo, pues de repente pues pasó destrucción a su familia, a todo lo que él tenía como labores, trabajo y otras áreas, inclusive su propia casa, su esposa y todo, pues se cayó encima en prácticamente un lapso de tiempo corto. Y podríamos mencionar tal vez algunos otros, pero lo que quiero resaltar es de que Dios ayuda y prepara y avisa para que las personas estén atentos, y por eso también vimos en el caso de Jesús como él le avisan, no solo por lo escrito, sino porque él mismo dice, así como el Hijo del Hombre, del Hijo del Hombre está escrito, sino que también Dios le pudo en sus comuniones, en oración, en visión y algunas otras cosas, le pudo también Dios haber avisado. Y por lo tanto Jesús también avisó a sus discípulos que había un Getsemaní. Es decir, que la dimensión Getsemaní no solo fue para Jesús, sino que también para los discípulos o para los que los rodeaban. Entonces eso vamos a estar hablando el día de hoy y vamos a orar para dar lugar e inicio a este tema. Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, amigo nuestro y consolador de nuestro corazón, te agradecemos por tenernos hoy aquí contigo, por proveernos de tu amor, de tu delicia, de tu palabra, de tu justicia. Dirígenos hoy para que podamos ser fieles a ti, podamos disponer nuestro corazón a ti, para glorificar y ensalzar tu nombre hasta lo sumo, y que podamos brindar la palabra como debe ser impartida, y que también los que nos escuchan puedan escuchar atentamente, y que el enemigo sea quitado o anulado todo ataque que tenga, o que si quiere venir como un ave que se quiera comer las semillas, que también sea espantado para que no venga a quitar la semilla que puedas implantar en los corazones de tus hijos. Por lo tanto, ayúdalos a que consideren, que estén atentos y presten atención según lo que tú has dispuesto. Te agradecemos, amado Padre, que sea atado a todo pensamiento altivo y llevado a la cautividad de Cristo. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Dirígenos hoy y ayúdanos hoy para alabar y ensalzar tu nombre. Declararnos, Señor Jesús, que no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad, porque tú nos has hecho y no nosotros a nosotros mismos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, como mencionamos, hay algo bastante importante acá que lo hemos resaltado y es la preparación para el Getsemaní. Y podría sonar como recursivo, ¿verdad? En el sentido de que cómo es que voy a preparar algo para un lugar de preparación, porque ya hemos mencionado que el Getsemaní en sí mismo es un lugar de preparación para los acontecimientos que han de venir. Pero también hemos resaltado que en el Getsemaní se hacen entrega de la voluntad. También en el Getsemaní Dios nos fortalece a través de diferentes maneras. También vimos cómo en el Getsemaní se hacen peticiones de oración a personas que están cerca de nosotros para que nos ayuden a orar también.
Entonces nos hemos dado cuenta de que sí es un lugar de preparación, pero también deberíamos estar preparando para ese acontecimiento que puede venir sobre nuestras vidas. Y claramente Dios nos va a brindar diferentes enseñanzas, nos va a brindar diferentes formaciones para que cuando acontezca este Getsemaní, nosotros podamos aprovechar ese tiempo de preparación. ¿Por qué hablo del el sentido de aprovechar ese tiempo de preparación para preparar algo? Porque vemos claramente de que Jesús sí estaba preparado para el Getsemaní, porque él sabe la situación que va a venir, él sabe que necesita orar y inclusive él ora, inclusive él pide a personas que oren por él. Pero cuando vemos a los discípulos no estaban preparados para el Getsemaní. Los discípulos cuando oraron se quedaron dormidos, cuando los discípulos no aguantaron la tristeza, los discípulos no lograron sobrellevar el Getsemaní. Por eso Jesús dijo, aunque no pudieron estar conmigo aunque sea una hora, porque había una gran necesidad en Jesús. Pero claramente los apóstoles no pudieron sobrellevar esa dimensión de Getsemaní que Dios ya había dispuesto y por lo tanto ellos no pudieron sobrellevar los acontecimientos que vinieron después del Getsemaní. Por eso vemos cómo ellos son dispersados, cómo Pedro niega a Jesús y diferentes acontecimientos. Y que Jesús sí pudo sobrellevar todas las cosas después del Getsemaní porque él sí aprovechó la dimensión del Getsemaní. Entonces, por esa razón, ellos tal vez no le asimilaron, tal vez no le pusieron mucha atención porque Jesús constantemente estuvo avisando. Y si ellos se hubieran preparado para esta dimensión de preparación, hubieran tal vez podido sobrellevar de mejor manera los acontecimientos que venían después del Getsemaní. Y por esa razón vamos a hablar de este versículo, vamos a resaltar este versículo que dice Mateo 26, 1 al 2. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Claramente aquí no hay nada que diga que va a haber un Getsemaní. Aquí tampoco no hay nada que necesariamente diga de cómo prepararse para el Getsemaní. Pero sí hay cosas muy importantes. Y una de ellas es de que Él avisa a sus discípulos y también avisa qué es lo que va a pasar. Ya mencionamos de que cuando viene el Getsemaní es para prepararse para un acontecimiento que viene, que puede ser muy fuerte. En este caso en particular, el acontecimiento que viene es la crucifixión de Cristo Jesús. Con eso, pues hay muchas cosas que ellos ya conocían de ese proceso. En nuestro caso particular, como hemos hablado, como por ejemplo la iglesia que aparece en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, habla de que algunos de ustedes, es decir, esa iglesia en específico, serán encarcelados. Claramente también hay otras manifestaciones que se pueden brindar como enfermedades o como en el caso de Job que hubieron acontecimientos sobre su familia. Entonces no significa que necesariamente todos vamos a ser crucificados en el aspecto como Jesús pasó literalmente, sino que pueden haber diferentes acontecimientos en nuestra vida que nosotros a cada quien Dios le avisará lo que habrá de acontecer, como también en el caso que hemos mencionado del apóstol Pablo, que le fue avisado que él iba a experimentar cárceles y un montón de persecuciones y un sinfín de cosas que a él específicamente iban a caer sobre él, porque claramente Jesús menciona en un pasaje, creo que si no estoy mal, Ananías, que le dijo, porque él le enseñaré qué tanto tienen que padecer a causa de mí. Entonces, Dios va a avisar, por eso la vez anterior hablamos de eso, de que Dios pueda avisarnos qué es lo que va a pasar sobre nuestra vida en un tiempo futuro. Llámese años, llámese días, llámese semanas, todo va a depender de la comunión, de lo que Dios quiere, de la preparación que podemos tener, y no necesariamente va a ser solo sobre mi vida, sino que también puede ser de que va a venir sobre la vida de alguien más, y que yo tal vez no voy a pasar ese Getsemaní, pero voy a poder ayudar a alguien que esté pasando por esas situaciones y avisarle, decirle, mira, prepárate porque va a venir algo sobre tu vida. Es decir, tienes que aprovechar esa dimensión o ese lapso de tiempo que Dios te va a otorgar para que te prepares, que es el Getsemaní, porque va a venir algo. Entonces, si la persona no aprovecha ese lapso que le están dando para prepararse en oración en el Getsemaní, cuando caigan las cosas, puede ser que sí lo pase, pero le puede ir
tal vez más difícil de lo que él podía pensar, ¿verdad? Ya que pues en nuestra humanidad hacemos cosas que tal vez no son muy debidas. Entonces, por esta razón coloqué este pasaje que Jesús le avisa a sus discípulos, es decir, Jesús ya sabía que el acontecimiento iba a venir. Jesús ya sabía que previo a ese acontecimiento iba a tener un Getsemaní. Él estaba anunciando a las personas que estaban alrededor de él que iba a venir. Entonces, ¿a qué voy con esto? Sabiendo que va a venir algo, podemos prepararnos para eso. A través de la palabra, a través de preguntarle a él, porque puede ser que Dios nos diga, mira, vendrá una cárcel, vendrá una enfermedad, vendrá una situación difícil familiar, vendrá esto, vendrá lo otro, o inclusive a nivel de congregación, porque hay personas que viven cuestiones en las congregaciones que pueden ser muy fuertes, ¿verdad? Y la persona a comenzar, Dios a hablarle, y ese aviso en las diferentes formas le está dando ya claves para saber cómo orar. Y no solo cómo orar, sino también prepararse a través de leer en la Biblia las diferentes situaciones que vivieron cada personaje y saber cómo sobrellevó cada personaje esa situación, para saber ellos cómo plantearlos también en oración, cómo saber cómo orar o saber cómo leer la palabra. Y por eso vamos a ver este ejemplo ahorita en Jesús, porque claramente nuestro verdadero ejemplo es Jesús, y esto es Lucas 22:39. Y puede ser algo que alguien dirá que puede ser sencillo, pero es bastante importante. Dice de la siguiente manera: y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos le siguieron. Esto es Lucas 22:39. Ahora, ¿por qué esto es importante con relación a la preparación de la dimensión del Getsemaní? Porque ya mencionamos que el Getsemaní estaba en el monte de los olivos. Estaba en el monte de los olivos, el Getsemaní. Entonces, ¿qué estuvo haciendo Jesús? Yendo constantemente al monte de los olivos. Ya constantemente estaba preparando su dimensión de oración para que cuando viniera el Getsemaní, que estaba en el monte de los olivos, él pudiera sobrellevar las cosas en oración. Entonces, tal vez los discípulos iban también al monte de los olivos constantemente con Jesús, porque ese como solía, pero tal vez los discípulos no iban a orar. ¿Qué quiero dar a entender con esto? Que efectivamente a nosotros se nos dice que oremos, efectivamente a nosotros nos dice que velemos, pero a veces no lo hacemos. Y cuando vienen ya las cuestiones difíciles para que nosotros nos entremos a orar por la dificultad que está, a veces nos podemos quedar dormidos, a veces no tenemos fuerzas, a veces no tenemos ganas, a veces no tenemos nada de eso. Y lo único que sucede es que al no estar preparado para eso, después nos caen todas las cosas encima y no sabemos cómo reaccionar. No sabemos cómo orar, no sabemos hacer prácticamente nada porque no nos preparamos, no estuvimos en la constancia. Y cuando hablamos de preparar la dimensión del Getsemaní, no estamos hablando de que eso va a ser necesariamente de la noche a la mañana, sino que en este caso Jesús constantemente iba al monte de los olivos, constantemente iba al lugar que iba a ser una dimensión tal vez más específica, como el Getsemaní, para que él pudiera ya entregarse en oración a la medida que se ve en el Getsemaní, que no se ve necesariamente en otras manifestaciones, que también fue al monte de los olivos, a la dimensión de Getsemaní, pero siempre iba al monte de los olivos. Constantemente él iba a orar, constantemente él formó su dimensión de oración, constantemente él se formó en esa área para que cuando cayera esa manifestación más pesada, que ya lo mencionamos con relación al Getsemaní, él pudo sobrellevar porque ya tenía una dimensión creada en esa dimensión del monte de los olivos. ¿A qué quiero dar a entender? De que nosotros a veces cuando vamos a orar, no estamos preparándonos para cosas que habrán de venir. Y cuando hablo de habrán de venir, no estamos hablando necesariamente de que yo diga, Señor, líbrame de la cárcel, Señor, líbrame de esto, o las enfermedades, etcétera, sino que en el sentido de que lo que vemos en el monte de los olivos es, o en el Getsemaní, es entregar constantemente la voluntad. Cuando a veces vamos a orar, lo que hacemos nosotros simplemente es, Señor, dame esto, Señor, dame lo otro, Señor, te pido por fulanito, por sutanito, por menganito, pero no necesariamente nosotros estamos entregando nuestra voluntad constantemente en oración. No estamos peleando, porque también cuando Jesús ora en el Getsemaní, dice que él estaba en una agonía, en el sentido de que había una lucha, había una contienda, y Jesús resistía para hacer la voluntad de Dios y no hacer su voluntad. Entonces Jesús constantemente
En ese caso se manifestó una guerra espiritual más fuerte de lo normal. Pero Jesús ya constantemente iba al Monte de los Olivos a entregar su voluntad, a rendirla delante de Dios, a estar constantemente peleando o entregando su voluntad a Dios Padre, porque la Biblia claramente dice que él tomó forma de siervo, es decir, que él estaba sujeto a la palabra de Dios, estaba sujeto a la voluntad de Dios, y por lo tanto él ya estaba preparando su dimensión para la manifestación que él sabía que habría de venir. Esa, por así decirlo, esa cúspide en la magnitud de la obediencia que iba a venir a resaltarse con Jesús. Por eso que vemos Jesús que dice, Señor, te pido que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, por eso que nosotros cuando tal vez Dios nos permite tener una dimensión de preparación en el sentido de un Getsemaní para que oremos, para que nos entreguemos. Realmente tal vez uno lo desaprovechamos, no lo tenemos en cuenta, no percibimos la dimensión que se está manifestando y lo ignoramos. De repente viene todo encima y después nosotros preocupados ya tal vez ni tenemos tiempo, porque vemos en Jesús cuando pasa después del acontecimiento de la cruz, no vemos necesariamente que Jesús tenga un tiempo para orar. Jesús lo encarcelan, lo juzgan, lo llevan si no estoy mal, con Poncio Pilato, lo golpean, lo azotan, y no necesariamente que él tuviera un tiempo en ese momento para apartarse a orar. Ese tiempo ya lo tuvo, que era en el Getsemaní. Entonces, claramente, a esto nos da a entender a nosotros que tenemos que estar constantemente en oración, formando nuestra oración, pero no solo no en el hecho de las peticiones, no en el hecho de sentir ciertas complacencias en nosotros, sino realmente en el sentido de entregar nuestra voluntad, de pelear, por así decirlo, en oración para nosotros dejar de pecar, dejar ciertas áreas y entregarlas al Señor, y que realmente nosotros nos sujetemos a su voluntad. Y en el ejercicio constante de estas batallas, estas formaciones en oraciones, y no necesariamente estamos hablando de interceder por otros, porque a veces cuando las personas hablan de orar, hablan de pedir, o cuando hablan de orar, hablan de interceder. Pero en este caso no estamos hablando ni de pedir ni de interceder, sino que estamos hablando de nuestra comunión con Dios Padre, en el sujetar nuestra vida en oración a la voluntad de Dios, y que cada vez que oremos dediquemos nuestro corazón para ser obedientes a la palabra, ser obedientes en nuestra comunión, y constantemente estar formando esa dimensión, para que cuando caiga la dimensión espiritual, que puede ser muy grave, que puede ser muy fuerte, podamos sobrellevar estas situaciones, ¿verdad? Voy a poner un ejemplo tal vez terrenal, que a veces pasa en los deportes. Cuando viene alguien y no entrena, no hace nada, sino que tal vez solo va los días domingos a jugar, él puede salir inclusive medio raspado, medio ganando, o tal vez si pierde, no pierde mucho, y ellos van, se divierte. Pero de repente viene tal vez un equipo fuerte, tal vez invitado, y en ese momento, pues ellos, cuando ya se topan con ese equipo, no resisten por el profesionalismo, por la resistencia, y tal vez vienen y les meten una gran goleada y entran en una humillación y pueden pasar muchas cosas. ¿Por qué? Porque ese acto más fuerte no lo pudieron sobrellevar. De igual manera, a veces pasan las empresas cuando alguien está trabajando, todo parece normal, sus cuestiones, sus trámites, pero cuando ya viene tal vez un pedido más grande, o inclusive a veces se da en ciertas, ahorita que está el TikTok y otras cosas, que hay empresas que han puesto cuestiones de que pedidos en línea y todo eso, y tal vez ellos en lo local lo subieron a administrar bien, pero cuando ya entraron a lo masivo y se comieron a poner cuestiones en TikTok o en Facebook o en otras cosas, ya mucha gente les comienza a hacer pedidos, ellos no tienen la capacidad, no tienen la mano de obra, y quedan mal con un montón de personas, porque no tuvieron la capacidad en ese momento, no estuvieron preparados para recibir esa gran cantidad de pedidos o situaciones. De igual manera, a veces pasa por ejemplo, con las familias que tienen, pues tal vez como solteros pueden sobrellevar las cosas, pero de repente si les nacen gemelos o nacen ciertas personas, pues ya no lo pueden sobrellevar los diferentes acontecimientos que están, ¿verdad? Porque no están acostumbrados, no saben todo lo que puede acontecer con un bebé y no lo imaginaron, solo quisieron tener un bebé así como que tiene un carro. Lo que quiero resaltar con esto es de que por esta es la idea de la constancia, esta es la idea de la preparación, esta es la idea de constantemente nosotros orar delante de Dios Padre para que nosotros podamos estar formando esta dimensión de oración, esta dimensión de entrega de la voluntad, para que cuando se manifieste el momento, nosotros podemos resistir esa presión que se manifiesta.
como en el caso, vimos el caso de los discípulos, ellos no pudieron resistir a la dimensión que se presentó, no estaban acostumbrados. No sabemos qué tanto se manifestaba a ellos en oraciones, ¿verdad? Porque siempre vemos a Jesús que se apartaba a orar, pero no vemos necesariamente que diga, y los discípulos también se apartaron a orar juntamente con él. Entonces menciono esto porque hay cosas que no van a ser de la noche a la mañana, no es de que yo voy a hacer un par de oracioncitas y ya las cosas, ya voy a estar listo para una guerra espiritual, porque a veces es muy común que la gente se jacte de la guerra espiritual porque no han entendido la gravedad de esto. Y a veces hay títulos en internet de guerra espiritual o dan comentarios así como muy, ¿cómo le diríamos? Muy animada la forma en que tal vez hablan de la guerra espiritual, pero esta es una cuestión difícil, por eso es que cuando la gente va a la guerra se entrena para la guerra, se prepara para la guerra. Constantemente los soldados por eso los ponen a correr, les ponen disciplina, les dirigen a saber cómo seguir órdenes, porque cuando estén dentro de la guerra, sepan y tengan la capacidad para ya sea escapar o ya sea perseguir a los enemigos o resistir a los diferentes ambientes de una guerra que está manifestándose. Entonces ellos están constantemente preparándose, constantemente viendo la parte física, psicológica y algunas otras cosas porque saben que va a venir algo y tienen que estar preparados para esa situación. En este caso, con el Getsemaní y la parte de los Montes de los Olivos es lo mismo. En el Getsemaní se va a manifestar una guerra espiritual. La guerra espiritual es por la entrega de la voluntad, para fortalecerse, para poder resistir, para poder estar preparados para el acontecimiento que ha de venir. Pero lógicamente ese va a ser un momento cúspide que también tenemos que venir preparando, en este caso constantemente orar en el Monte de los Olivos. Por supuesto, como ya mencionamos acá, vamos a ver el versículo de Mateo 26-24. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. En este caso en particular, ya vemos que tenemos que prepararnos en la constancia de la oración, en estar constantemente preparando nuestra dimensión, sabiendo que van a haber acontecimientos que van a venir y sabiendo que tenemos que prepararnos espiritualmente en nuestra esfera espiritual o nuestra dimensión espiritual para poder estar preparados cuando todo esto caiga. Ya mencionamos, Jesús sí pudo sobrellevarlo, los apóstoles no pudieron sobrellevarlo porque no tenían esa disciplina de constancia en oración. Cuando cae la tristeza no pudieron saber cómo sobrellevarla. Pero por otro lado, también Dios enseña por las escrituras, nos puede hablar, como ya mencionamos, por sueño, por visiones, por que alguien nos profetice y diferentes situaciones. Pero en particular Dios nos puede revelar por lo que está escrito, lo que vamos a vivir. Que a veces puede ser que uno esté leyendo la Biblia y hay algo que nos resalte o algo que nos marque a nosotros. Y a veces tal vez nosotros podemos decir, no, hombre, espero en Dios que no me pase, espero en Dios que nunca esto va a acontecer sobre mi vida. Y puede ser que Dios nos esté avisando y Dios nos puede estar diciendo, mira, va a venir, prepárate. No es que te lo vas a poder quitar, no es que lo vayas a poder evitar, va a venir. Por eso vimos el ejemplo de Pedro, que a Pedro le anuncian y le dicen, Satanás ha pedido que os zarandee. Pero luego de esto, pero yo he orado por ti para que tu fe no te falte, pero después de esto ve y confirma a tus hermanos. Entonces Dios nos va a estar avisando, nos va a estar hablando. Y no tenemos que ignorar por sueño, por profecía o por las escrituras, o inclusive si alguien nos viene a profetizar o decir, Dios dice que vas a pasar por esto, y alguien diga reprendo, rechazo, reviero en contra, sino que realmente discierna bien si procede de Dios y realmente le diga al Señor, Señor, mira, si va a venir esto sobre mí, ayúdame a estar preparado para lo que ha de acontecer sobre mi vida. Me estás avisando. Y si no, realmente rechazarlo, porque si no es de Dios tampoco, ¿verdad? Pero a veces nosotros, lógicamente, todo lo que puede pasar, acontecer sobre nuestra vida, lo podemos rechazar, ¿verdad? Como en el caso de Pedro, cuando Jesús claramente dice, mira, yo voy a ser crucificado, ¿verdad? Pedro claramente dice, mira que esto no te acontezca. Y Jesús está diciendo, es que lo voy a pasar. Dios Padre ya me dijo que lo voy a pasar. Entonces por eso le dice, apártate de mí, Satanás. Porque Jesús sabía que era necesario que padeciera eso para que se manifestara la salvación. Entonces, si Dios permite que nosotros pasemos por algo, no es porque es un juego, no es porque es un capricho, es porque esa situación sumamente difícil es necesaria que la pasemos porque nos va a manifestar una salvación en nosotros. Vamos a ser crucificados juntamente con Cristo.
Por lo cual nosotros debemos a través de la Biblia no ignorar lo que ya nos están avisando, sino que leer la palabra, así como dice acá, según está escrito de él. Entonces nosotros tenemos que ver la escritura y también saber cómo prepararnos, estar atento a esos versículos que tal vez constantemente Dios nos habla, amarrarnos a ellos, cimentarnos en ellos, porque esos versículos, esas enseñanzas nos van a ayudar a saber cómo orar en el momento que estemos en oración en el Getsemaní. Todo ese cúmulo de enseñanzas, ya que nosotros a veces acá en la Biblia solo nos dan por así decirlo, un destello breve de lo que Jesús vivió en el Getsemaní cuando dice que entrega su voluntad. Pero claramente en ese tiempo pasaron cerca de 3 horas, ¿verdad? Ya que claramente Jesús aparece 3 horas con los discípulos, pero 3 veces con los discípulos, y podríamos ver ahí que Jesús, por así decirlo, estuvo orando casi 3 horas. No sabemos todo lo que dijo, no sabemos todo lo que expresó, no sabemos todo lo que conversó con Dios Padre. Pero en este caso nosotros deberíamos comenzar a acumular, por así decirlo, pasajes que Dios nos ha remarcado constantemente, para que cuando venga el Getsemaní, para que cuando venga ese momento, podamos expresar, podamos plantear, podamos colocar en nuestras oraciones, porque se va a presentar una guerra espiritual muy fuerte. Claramente por eso es la importancia, como dice la Biblia, de guardar la palabra del Señor. Y esto siempre también lo he resaltado, que lo que a veces Dios nos dice hoy, un versículo, una enseñanza, nosotros lo podemos ver para hoy, ¿verdad? O nosotros lo podemos ver para que esto Dios me lo está enseñando porque estoy viviendo este acontecimiento. Pero realmente recordemos de que Dios es eterno, Dios es perfecto y Él conoce todos los tiempos. Y Él sabe de que lo que me enseña a mí hoy no necesariamente me va a servir solo para hoy, sino que si yo cultivo eso, voy a tener un fortalecimiento por algo que pueda vivir en 20 años. Es decir, que un versículo que yo abrace hoy, que yo lo asimile, que yo lo guarde, que yo lo atesore y que yo lo sostenga, me puede servir aquí en una situación que venga 20 años. Y que tal vez si yo ignoro este versículo, tal vez no le pongo importancia, no le pongo interés, no le pongo cuestiones, no lo sigo meditando o asimilando, dentro de 20 años puede ser clave y puede ser que a causa de eso yo me derrumbe, o puede ser que a causa de eso yo no logre sostenerme porque no puse un fundamento o un cimiento, porque ese versículo para mí puede ser un fundamento. Recordemos que la Biblia menciona acerca de eso, ¿verdad? Que aquel que escucha mis palabras lo compararé a alguien que pone su casa sobre la roca. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que Dios nos da palabras. Recordemos que también Dios menciona que en este nuevo pacto Él colocaría en nuestra mente y nuestros corazones los mandamientos. Tanto lo dijo en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, en el libro de Hebreos. Entonces, ¿qué quiere decir? De que cada enseñanza que nos dan está siendo fundamentada o cimentada en nuestras vidas. Entonces nosotros somos como una casa, ¿verdad? Una casa que se está construyendo, que se está edificando, que va a venir un tiempo de tormenta, como en el caso que estamos mencionando ahorita, de lo que Jesús menciona acerca de cimentar la casa sobre la roca o sobre la arena. Jesús claramente dice, y aquel que escucha mi palabra lo compararé a alguien que pone su casa sobre la roca, y que luego de eso vendrá una tormenta, vendrá una tempestad o cualquier tipo de cosas, y él se sostendrá y se mantendrá. Pero aquel que pone su casa sobre la arena, él vendrá la tormenta y lo arrasará y pasarán muchas cosas. Entonces, ¿qué nos quiere entender? Que Dios constantemente nos da revelación, nos da de su palabra, nos da guianza, nos da enseñanza, y nosotros colocamos los fundamentos, los cimientos, edificamos, fortalecemos, y en algún momento vendrá un momento de tribulación, o un momento de agonía, o un momento de un acontecimiento muy fuerte, como lo que estamos hablando aquí en el caso de Jesús de la cruz. En nuestro caso puede ser algo diferente, puede ser cárcel, enfermedades, problemas familiares, un montón de situaciones que desconocemos, pero que si estamos preparándonos con esas enseñanzas, con esas palabras, vamos a poder resistir, vamos a poder tener una fuerte simiente para presentarnos en ese momento que se dé el Getsemaní, ya que mencionamos que en el Getsemaní también es una presión que se va a manifestar, pero es para que saquemos aceite para la función que vamos a realizar. Pero tenemos que también saber orarle a Dios Padre, sujetarnos para que no nos cueste, ya que vimos que una de las situaciones con las cuales Dios nos puede fortalecer es a través de entregar nuestra voluntad. Por eso es de que tenemos que agarrar lo que dice Hechos capítulo 6, versículo 4, dedicarnos en la oración y ministerio de la palabra.
en nuestra vida, sabiendo que en cualquier momento va a venir un acontecimiento sumamente difícil, que no lo vamos a quitar, que va a ser necesario por diversidad de razones, como ya lo vimos en el caso de Jonás, en el caso de Job, o en el caso de Pablo, pero que eso va a manifestarse crucificado juntamente con Cristo y por lo tanto manifestar una salvación. Pero claramente puede ser difícil. Claro, ya mencionamos que también no necesariamente puede ser un acontecimiento fijo, sino que pueden también ser varios que pueden venir sobre nuestras vidas, ya que también Dios va a ver nuestras capacidades, ¿verdad? Y nuestras formaciones y nuestras dedicaciones, que no con todos va a ser igual. Hay un testimonio que yo oí hace años de un predicador que dice que él creyó en Jesús y comenzó a buscarlo y que pasó una situación que él prácticamente se quedó paralítico, es decir, como vegetal, por así decirlo, que él no podía moverse, él estaba, le tenían que dar comida, él estaba en silla de ruedas y no podía, y él como de alguna manera te hace preguntar qué pasó, ¿verdad? ¿Por qué parezco yo como un vegetal? Y al año parece de eso, Dios le habla y dijo, ya pasaste la prueba. Y de repente él se comienza a mover y él sale, por así decirlo, de ese estado vegetal. Dice que él después de eso comienza a predicar la palabra y comenzó a ver por así decirlo, un avivamiento en su región. Entonces, algo que uno no se imaginaría que tal vez Dios puede operar en la persona, pero no sabemos realmente todo lo que Dios pudo haber operado o la fe que pudo haber sido tratada o moldeada, etcétera, y que él pues lo logró sobrellevar y trajo una manifestación de salvación. Bueno, lógicamente no estoy diciendo que a alguien le va a pasar eso, estoy diciendo de que hay cosas que uno no se imagina que pueden pasar sobre la vida de alguien, como en el caso de Jonás, como lo vimos en su momento, que Jonás prácticamente lo llevan a orar al infierno, porque como el profeta no quería ponerse a orar antes de ir a predicar a Nínive, pues Dios les preparó su Getsemaní para que se pusiera a orar allí en el infierno, ¿va? Si no es así, no se pone a orar Jonás para poder ir a manifestar la salvación allá a Nínive. Entonces, nosotros debemos prepararnos, nosotros debemos estar atentos y saber que va a venir un acontecimiento. Y no solo eso, sino que también, como aquí lo coloco, preparando a los que nos rodean. Ya que como vimos en este acontecimiento que es difícil, que habrá de venir y que vendrá un Getsemaní, no únicamente nos va a afectar a nosotros. No necesariamente Dios va a decir, bueno, solo a ti, fulanito, te va a pasar esta situación, como en el caso de Jesús, solo a Jesús vas a pasar esta cruz, sino que también va a afectar a las personas cercanas a nosotros. Llámese que alguien es pastor y tenga una congregación o tenga discípulos, llámese un padre de familia que tenga sus hijos o su esposa o sus amigos, o en otros casos también pues una persona con una empresa y sus empleados. Pueden pasar diferentes situaciones y va a afectar a todos los que lo rodea. Por esa razón, sabiendo lo que ha de venir, como hablamos la semana pasada, uno puede comenzar a preparar a las personas de diferentes maneras. Algo tan sencillo como a veces, por ejemplo, se da el caso de que hay un padre, ¿verdad? Un padre y que el padre sabe de que él va a morir. Entonces, él va a morir y necesita que su hijo esté preparado. Entonces, perdón, ¿qué hijo? Entonces, el hijo necesita estar preparado. El papá sabe claramente tal vez cuándo va a morir por X o Y circunstancia. Entonces, él va a saber cómo preparar a su hijo, en qué lugares colocarlo para que se prepare, o estudios, por ejemplo. Tal vez lo mete a estudiar normalmente, pero tal vez lo mete tal vez en una carrera técnica. Tal vez el papá también dice, bueno, ya con esta carrera técnica, aparte de sus estudios, si en dado caso yo me muero ahorita en un año o 2 años, él ya podría meterse a trabajar en un área y salir adelante. Tal vez el papá también le da ciertos consejos muy puntuales, ciertas enseñanzas muy puntuales, porque el papá sabe que puede morir. Entonces él está preparando lo que le rodea, a sus hijos, a su familia, porque él sabe que va a pasar. Esto claramente también está en la escritura, cuando Dios le habla a Isaías para que le profetice al rey Ezequías, y le dice, de aquí a tanto tiempo tú morirás, ve y ordena tu casa. Entonces él sabía, por lo tanto tenía que ordenar. No solo lo dijo con él, sino que con otras personas. Entonces, lo que a mí me pasa puede afectar a los que me rodean. Y si yo estoy atisbado, yo estoy sabido de lo que ha de venir, también puedo comenzar a preparar a las personas para el acontecimiento que voy a tener.
no solo con consejos, no solo con oraciones, o inclusive decirle, mira, ve y ora, o ve y prepárate, ve y haz esto, ve y haz lo otro, sino también tal vez en ciertas enseñanzas que van a ser necesarias. Por ejemplo, mira, si ves que pasa esto, esto y eso, por favor te pido que ores de esta y esta manera. Mira, si pasa esto y esto y esto, por favor te pido que vayas y leas tal capítulo de la Biblia o tal versículo, o tal vez vean y lee tal, oye tal prédica, etcétera, porque uno ya sabe que eso podría ayudar qué sé yo, al discípulo, a la esposa, al esposo, a los hijos, a los amigos de diferentes maneras. Entonces está preparando a la persona para lo que ha de venir. Obviamente, si nosotros estamos del otro lado, es decir, nosotros estamos no a que nosotros nos va a afectar, sino que en el sentido de que nos va a caer todo sobre nosotros, siendo nosotros como que el actor principal, sino que en el sentido de que va a caer sobre nosotros, como nosotros ser una ayuda en el Getsemaní, o aquellos que van a ministrar en el Getsemaní. Entonces nosotros también podemos saber y Dios avisarnos, mira, mira que el pastor al cual estás o tu amigo va a pasar por tal cosa, prepárate tú también. Y pues nosotros saber cómo apoyar, cómo ayudar, saber cómo orar, cómo discernir y de diferentes maneras para poder apoyar a esa persona, o si esa persona nos dice, mira, Dios me habló y me dijo que voy a experimentar cárcel, o Dios me habló y me dijo que voy a experimentar una enfermedad, Dios me habló y me dijo que iba a padecer esto y lo otro, Dios me habló y me dijo esto y esto y esto. Entonces uno ya estar atento y saber cómo orar por esta otra persona. Y lógicamente también por esa razón tenemos que prepararnos constantemente en la oración, estar atentos, porque ya son situaciones difíciles que también se pueden presentar mayormente cuando uno ama bastante a alguien y pues uno no quisiera ver el mal, pero va a pasar. Y no es un mal en el sentido de que le va a ir mal porque se va a ir a condenación eterna, sino que es algo necesario, como en el caso que ya mencionamos de Jesús y Pedro. Y aquí lo mencionamos en Lucas 14, 26 al 28, dice, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte los olivos. ¿Quiénes? Jesús y los apóstoles. Entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. 28. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces, ¿qué está haciendo aquí Jesús? Está preparando a los discípulos conforme a lo que va a pasar. Claramente les está diciendo el acontecimiento que va a venir sobre ellos, que dice, heriré al pastor. Y por eso Jesús constantemente le decía, miren, yo voy a ser crucificado, pero luego esto pasará, esto y esto y esto. Entonces, ¿qué nos está dando a entender? Que nosotros debemos avisar a las personas que están a nuestro alrededor y no solo decir que nosotros podemos sobrellevar las cosas, que nosotros todo lo podemos, etcétera, porque vemos claramente cómo Jesús es el que él pide ayuda para que oren por él en el Getsemaní. No se ve, o por lo menos no recuerdo yo, en el libro en el Antiguo y no, en el Nuevo Testamento, perdón, de que Jesús pida oración más que en el Getsemaní. Es decir, que era una situación sumamente difícil, era una manifestación de guerra sumamente difícil, que él necesitaba que los apóstoles, en este caso Pedro, Jacobo y Juan, que no fueron los otros apóstoles, porque recordemos que habían 12 apóstoles, pero solo a Pedro, Jacobo y Juan le piden que oren por él. Es decir, solo ellos estaban preparados para poder entrar en esa dimensión Getsemaní, para poder apoyar a Jesús. Pero claramente ellos no se prepararon, ¿verdad? Porque claramente aquí dice que ellos fueron al Monte de los Olivos y que inclusive Jesús iban con sus discípulos al Monte de los Olivos, pero ellos no se entregaron en la misma práctica que Jesús en el hecho de orar. Y a veces uno quisiera ayudar a alguien más, es decir, a veces hay personas que nos pueden decir, mira, ora por mí o apóyame. Y a veces uno no tiene el mismo ejercicio de la práctica de la oración. Y a veces cuando nos piden oración y nosotros oramos, tal vez nos quedamos dormidos a la media hora, a los 10 minutos o a la hora. Y tal vez quisiéramos apoyarlo de mejor manera en oración, pero no podemos. ¿Por qué? Porque no hemos preparado nuestra dimensión para apoyar a las personas en su Getsemaní. Porque nos acostumbramos solo a interceder, solo a hacer o actuar de tal y tal forma, pero no hemos tomado la importancia de acontecimientos muy puntuales que han de venir y nosotros prepararnos para ello. Claramente está nuestra comunión, nuestra delicia o nuestro deleite en oración con Dios, pero también entender de que tenemos una milicia a la cual respaldar, ¿verdad? Por eso la Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, dando a entender que somos parte de un ejército
y por lo cual deberíamos prepararnos como se prepara un ejército, con una disciplina, con una entrega, con una especificación. Pero a veces lo tomamos muy en el sentido de que no, el Espíritu Santo me guiará, el Espíritu Santo hará, así como que echándole la responsabilidad o culpa al Espíritu Santo. Pero realmente hay cosas que Dios avisa, hay cosas que Dios enseña. Por eso ya lo hemos mencionado cuando dice el pasaje: de aquí a un año vendrá el rey de Siria y se levantará en guerra en contra de ti. No era que el Espíritu Santo iba de la nada iba a enseñarle a todos, ¿verdad? O que Dios automáticamente todos iban a volver capaces en la guerra. Él se tenía que preparar, él tenía que plantear estrategias, él tenía que plantear situaciones, aparte de sus oraciones y sus consagraciones, también tenía que capacitarse y edificarse para cuando se manifestara la situación de la guerra ellos pudieran responder, porque no necesariamente es que Dios le iba a decir, bueno, ya ganaste la guerra o que yo mando a mi ángel para que mate a todos, sino que específicamente le decía: mira, viene una guerra, tú la vas a confrontar, claramente vas a ganar si estás de mi lado, si te preparas y todo, pero obviamente tenían que prepararse. Entonces nosotros, si queremos apoyar a nuestros, si queremos llamar así, nuestros seres queridos o nuestros amigos o a otros ministros en oración, porque ellos van a pasar por un Getsemaní, también nosotros tenemos que estar atentos, porque Dios nos puede avisar, o el otros ministros, o otros hermanos, otros hijos de Dios nos pueden decir: Dios me ha hablado que vendrá esto sobre mi vida. Por favor, hermano, ayúdeme a orar. Y uno también entrar en esa responsabilidad de no venir y ignorar la petición del hermano, no venir y decir: ah, está bien, hermano, no tenga pena, hay Dios, que Dios lo cuide, sino que también ver de qué manera, en este caso en oración, cómo poder apoyarlo, basado en las enseñanzas que Dios nos ha dado, o ir a leer la Biblia, de qué forma podemos ir a orar y poder asimismo apoyar en oración a este hermano o hermana que es necesario que pase. Inclusive puede ser una iglesia completa, que Dios la meta a un Getsemaní así, para que esta iglesia sea formada, edificada y guiada en una bondad de Dios. Pero claramente, vuelvo a repetir, esto es preparándonos para cuando el Getsemaní llegue. Es decir, que no pasemos por alto ese punto de que realmente tenemos que orar en ese momento. Y porque a veces uno se distrae, uno a veces se dedica a trabajar, uno a veces se dedica a un montón de cosas, y eso prácticamente es segundo plano cuando estas manifestaciones se den, ¿verdad? No estoy diciendo que alguien no vaya a trabajar, sino que estoy diciendo desde que hay momentos muy puntuales que se deberían aprovechar en la oración, porque ya de ahí en adelante puede ser que no tengamos chance de orar por los acontecimientos que caen uno tras otro, como lo vimos en el caso de Jesús. Vamos a leer otro, vamos a ver, creo que era, no, creo que estamos. Entonces, vamos a resumir acá el punto. Entonces, como ya me hemos mencionado, para resumir esto es: Dios nos puede haber avisado o estar avisando que viene algo duro o fuerte para nuestra vida. No necesariamente es para destruirnos, no necesariamente es para condenarnos, sino que realmente es porque hay algo que Dios quiere trabajar y operar en nuestra vida y que es necesario para manifestar una salvación, como en el caso de la cruz, para ser crucificado juntamente con Cristo y por lo tanto manifestar esta gloria como la de Cristo en el sentido de salvación para otras personas. Pero para que nosotros podamos sobrellevar esta situación, necesitamos un Getsemaní, es decir, un lugar para prepararnos, para entrega de voluntad, para ser fortalecidos para los acontecimientos que han de venir. Por lo tanto, Dios avisa y nosotros también debemos preparar ese lugar, es decir, prepararnos en oración a través de lo que Dios nos ha dicho, meditar en ello, ya sea que pidamos consejo, ya sea que pidamos apoyo en oración, ya sea que preparemos a los familiares, amigos o ministros o diferentes personas para lo que habremos de venir, para que cuando ya venga uno pueda sobrellevar toda esa carga, ya que mencionamos de que la palabra Getsemaní hace referencia del lugar donde se saca el aceite para los ungimientos, y por lo tanto se colocaba una piedra fuerte para sacar ese aceite. Entonces quiere decir que es un lugar de fuerte presión. Por eso que miramos a Jesús que decía que estaba en agonía, en una lucha, en un conflicto, en una contienda, y que sus sudor era como gotas de sangre, en el sentido de lo espeso, ¿verdad? Por la fuerte situación que él estaba viviendo. Por eso tuvo que venir un ángel a fortalecer a Jesús para que él continuara la batalla, para que él continuara la lucha de la entrega de su voluntad y estar preparado para el acontecimiento de la cruz que venía. Por esa razón debemos preparar nuestra dimensión de oración desde ya,
Es decir, constantemente ir al Monte de los Olivos, constantemente ir a recibir la unción, constantemente de, de estarnos preparando, no en peticiones, no necesariamente en intercesiones, sino en el sentido de la comunión y entregar nuestra voluntad para que cuando se manifieste esta fuerte presión en el Getsemaní, nosotros podamos sobrellevarla a la manera de Jesús y no necesariamente como pasó con los apóstoles, de que lo que hicieron fue que se quedaron dormidos, no soportaron la carga, no soportaron la presión, no soportaron los acontecimientos, y eso se reflejó en sus diferentes acciones cuando ya surgieron las situaciones, ¿verdad? Por esta causa podemos preparar a familiares, amigos y otras personas, o en caso contrario, de que nosotros podemos saber, o Dios nos puede haber avisado de, sí, mira, él va a pasar por un Getsemaní, pero, o él va a pasar un acontecimiento difícil. Entonces nosotros ya podemos decir, bueno, ¿cómo, Señor Jesús, necesitas que yo le hable? ¿Cómo necesitas que yo ore por él? ¿Cómo necesitas que yo esto y lo otro? Y ya nosotros poder apoyar a esa persona que puede estar pasando vaya a pasar esa situación y también ese Getsemaní, y así mismo que todo salga como el Señor Jesús lo necesite, como dice la palabra, conforme a las escrituras, conforme a la palabra. Entonces, vamos a orar para que el Señor nos ayude a discernir las situaciones del Getsemaní, que Dios nos ayude a discernir cómo poder apoyar a otros, que Dios nos ayude a discernir cómo saber cómo orar y prepararnos para estas situaciones. Primeramente, disponiéndonos de ya a comenzar a orar, no solo porque pueda venir un acontecimiento difícil, sino porque realmente necesitamos estar con Dios y entregar nuestra voluntad. Pero esto se prepara desde porque de repente nos puede caer algo y ya no sabemos qué hacer, ¿verdad? Porque Dios ya nos ha avisado con tiempo. Entonces vamos a orar. Dios y Padre, nuestro Señor Jesús, hemos sabido que tenemos que preparar esta dimensión del Getsemaní, que no necesariamente va a ser de la noche a la mañana. Pero te pedimos por esta constancia, te pedimos por ser diligentes, por tener pericia, para poder preparar estas dimensiones, así como Jesús que constantemente iba al Monte de los Olivos. Nosotros ayúdanos también constantemente ir al Monte de los Olivos, a buscar de tu unción, a buscar de recibir tu palabra, de recibir tu comunión. Y de así mismo, ¿verdad, Padre? Cuando ya se manifieste esta situación fuerte tanto en el Monte de los Olivos, que era el Getsemaní, poder sobrellevar esa dura carga, ese duro peso, y así mismo también avisarle a hermanos, amigos, ministros que nos puedan ayudar en oración para poder sobrellevar con todo esto. También prepararnos a través de las diferentes escrituras que ya nos has hablado, que puede ser que hay versículos que van a ser claves para esa situación que vamos a vivir, para poder presentarlas en oración y desde ya comenzar a remarcarlas en nuestras vidas, no ignorarlas, no solo verlo como algo bonito, sino como algo crucial, como tú lo mencionaste en el hecho de la parábola de la roca y de la arena. Te lo pedimos, amado Cristo, te lo pedimos, amado Padre. Ayúdanos, también ayúdanos a saber cómo orar por otras personas que pueden estar viviendo ahorita un Getsemaní o una situación, o que lo vayan a vivir, para nosotros también no quedarnos dormidos cuando estemos orando por ellos, para nosotros no quedarnos sin palabras en oración, porque ellos necesitan de esa intercesión, ellos necesitan de ese apoyo, necesitan de esas circunstancias. Ayúdanos, por favor, a ser responsables, dedicados, amorosos, para no dejarlos, por así decirlo, tirados, no dejarlos abandonados en estas necesidades que necesitan ellos, ¿verdad, Padre? En el nombre de Jesús te damos las gracias. Por favor, ayúdanos a prepararnos, ya sea para nuestra propia vida o para otras personas. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Dios los bendiga. Vamos a orar también por aquellas personas que quieran recibir a Jesús como Señor y como Salvador. Amado Padre, amado Señor, amado justo, amado Consolador y amigo, queremos hoy venir delante de ti para pedir por tu salvación, de reconocer nosotros nuestros pecados, que hemos pecado delante de ti de los hombres, y que creemos que Jesús es Señor y Salvador, que solo en Él hay salvación y que tú has dado la resurrección a Jesús, y de que ahora tenemos un Dios vivo, a Jesucristo, que es nuestro Señor y Salvador, y de que Él pronto vendrá. Te entregamos este tiempo, amado Padre, y por favor te pedimos hoy que nos sostengas, que nos ayudes a vivir tu palabra y poder caminar en esta justicia que nos has brindado. Gracias por hacernos tus hijos a causa de creer en tu Hijo Jesús, y te pedimos hoy para que nos bautices en agua, para poder ser llenos del Espíritu Santo y para poder caminar en la verdad. Por favor, restaura nuestra vida, nuestra familia, nuestros hogares y todo aquello que nosotros mismos hemos destruido a causa del pecado.
Te agradecemos, Dios y Pastor, en el nombre de tu maravilloso Hijo Jesús. Amén y amén.